¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 3. Funciones. Dados dos conjuntos A y B no vacíos, llamamos función de A en B a toda relación f que esté incluida en A por B, que además tiene la siguiente propiedad. Si el par ordenado A, B pertenece a f y además el par ordenado A, C también pertenece a f, entonces B es igual a C. Es decir, si las primeras componentes son iguales, las segundas también lo serán. Ahora, una función se denota de la siguiente forma, o también de esta manera gráficamente. Es decir, a cada elemento de A le corresponde un elemento en B. Veamos un ejemplo. Me dan el conjunto F, que está formado por 4 pares ordenados, y me dice que es una función. Y me piden calcular los valores de A y B. Veamos. Si F es una función, al repartir de las primeras componentes, las segundas también deben ser iguales. Entonces, aquí tenemos el par ordenado 2,3 y el par ordenado 2,3A más B. Entonces, como las primeras componentes son iguales, las segundas también lo son. Es decir, 3A más B debe ser igual a 3. Tenemos la ecuación 1. De la misma manera, el par ordenado 3,7 y acá el par ordenado 3,2A menos B. Como las primeras componentes son iguales, las segundas también deben serlo. 2A menos B es igual a 7 y tenemos la ecuación 2. La sumamos, se va en B y me queda que 5A es igual a 10, donde A es igual a 2. Reemplazamos este valor en 1 y obtenemos que el valor de B es igual a menos 3. Por lo tanto, los valores de A y B serían 2 y menos 3 respectivamente. Dominio y rango de una función. Si f es una función de A en B, entonces el conjunto A se llamará conjunto de partida o dominio de la función, y el conjunto B se llamará conjunto de llegada o rango de la función. Dominio de una función f. El dominio de una función f son todos los x que pertenecen al conjunto A, de manera que existe un y tal que x, y pertenece a la función. Es decir, son las primeras componentes de los pares ordenados. Rango de una función. El rango de una función está conformado por todos los y que pertenecen a B, de manera que existe x tal que x, y pertenece a la función. Es decir, el rango de la función está conformado por las segundas componentes de los pares ordenados. Ahora, si el par ordenado A, B pertenece a la función, lo vamos a escribir como B es igual a f de A. Y diremos que B es la imagen de A en f, o que B es el valor de f en A. Entonces, la función f está conformada por todos los pares ordenados A, B que pertenecen al producto A por B, tal que B es igual a f de A y A pertenece al dominio f. Función real de variable real. Son todas aquellas funciones cuyo dominio y rango se encuentran en los reales. Veamos, dominio de una función real. Veamos un ejemplo. Me dicen, hay el dominio de las siguientes funciones. Primero, la función f de x, que es igual a raíz cuadrada de 3 menos x más raíz cuadrada de x menos 2. Como la función f de x está en los reales, decimos que este valor, 3 menos x, debe ser mayor o igual que 0, y a su vez, x menos 2 también debe ser mayor o igual que 0. Entonces, de la primera inecuación, el valor de x es menor o igual que 3, y de la segunda, x es mayor o igual que 2. Graficamos y obtenemos lo siguiente. El intervalo 2, 3. Por lo tanto, el dominio de la función pertenece al intervalo 2 cerrado a 3 cerrado. Segundo ejemplo, me dicen sea g de x igual a la siguiente función. Entonces, vamos a factorizar la parte del denominador. Entonces, g de x va a ser igual a 1 sobre x menos 4 por x menos 3. Como g de x está en los reales, decimos que cada uno de estos factores debe ser diferente de 0. X menos 4 diferente de 0 y x menos 3 diferente de 0. Entonces, x debe ser diferente de 4 y x debe ser diferente de 3. Como no hay ninguna otra restricción, decimos que el dominio de g son todos los reales menos los valores 3 y 4. Rango de una función real. Ahora vamos a ver el rango de determinadas funciones. Veamos el primer ejemplo.
me dicen f de x es igual a x sobre 5 más 4. Además, x pertenece al intervalo menos 2 cerrado a 5 abierto. Esto de aquí es lo mismo que decir que x es mayor o igual que menos 2 y menor que 5. Dividimos entre 5 a toda la inecuación y resulta x sobre 5 mayor o igual que menos 2 quintos y menor que 1. Ahora le sumamos 4 y obtenemos x sobre 5 más 4 mayor o igual que 18 quintos y menor que 5. Este valor de x sobre 5 más 4 es f de x. Por lo tanto, el rango de f sería el intervalo 18 quintos cerrado a 5 abierto. Veamos el segundo ejemplo. Me dicen g de x es igual a x menos 5 sobre x menos 3. Esto se puede colocar de la siguiente manera, como y igual a x menos 5 sobre x menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es despejar x en función de y se obtiene que el valor de x es igual a 3y menos 5 sobre y menos 1. La restricción para esto es que y menos 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces y diferente de 1. Por lo tanto, el rango de esta función g será todos los reales menos el 1. Gráfica de una función es la representación de los pares ordenados en el plano cartesiano. Reconocimiento gráfico de una función. Para saber si una gráfica es una función, solamente se traza una recta vertical y esta debe cortar solamente en un punto. Funciones especiales. 1. Función constante. La gráfica de una función constante f de x igual a k es una línea recta paralela al eje x, donde el dominio de la función son los reales y el rango es igual a k. 2. Función identidad. La gráfica de una función identidad f de x igual a x es una recta que biseca al primer y tercer cuadrante. Además, el dominio de la función es los reales y el rango también los reales. 3. Función lineal. La gráfica de una función lineal f de x igual a x más b es una línea recta que interseca a los ejes coordenados en los puntos 0,b y menos b sobre a, 0. Además, el dominio son los reales y el rango también los reales. 4. Función valor absoluto. La gráfica de una función valor absoluto son dos rectas, una que biseca al primer cuadrante y otra al segundo cuadrante. Además, el dominio son los reales y el rango son todos los reales positivos unión el 0. 5. Función raíz cuadrada. La gráfica de una función f de x igual a raíz cuadrada de x es una curva que parte del origen de coordenadas, donde el dominio son todos los reales positivos unidos con el 0 y el rango también los reales positivos unidos con el 0. 6. Función máximo entero. La gráfica de una función máximo entero son varios segmentos de recta, donde el dominio f son los reales y el rango son los enteros. 7. Función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c es una parábola. Y si el valor de a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. En cambio, si el valor de a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Además, cuando a toma valores mayores a 0, existe un valor mínimo. Y cuando a toma valores menores que 0, existe un valor máximo. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, calcule el área de la región sombreada limitada por las funciones indicadas. Es decir, por la función f de x y la función g de x. Ahora, vamos a ir al punto de intersección de ambas funciones. Para ello, las igualamos. 10 igual a 18 menos valor absoluto de x menos 8. Entonces tenemos que el valor absoluto de x menos 8 es igual a 8. Donde x menos 8 es igual a 8 o menos x menos 8 es igual a 8. Entonces x es igual a 16 o x es igual a 0. Ahora vamos a igualar la función f de x con el eje x. Es decir, 0 igual a 18 menos valor absoluto de x menos 8. Entonces, valor absoluto de x menos 8 igual a 18. Luego tenemos que x menos 8 es igual a 18 o menos x menos 8 igual a 18. Entonces, x es igual a 26 o x es igual a menos 10.
Ahora ya tenemos los 4 valores para x. Ahora vamos a hallar los puntos de intersección. Este punto será el punto 26,0. Este será el punto menos 10,0. Este es el punto 16,0 y el punto 0,16. Finalmente, las longitudes de ese trapecio serán las siguientes: la base mayor 36, la base menor 16 y la altura 10. Por lo tanto, el área sombreada sería la altura 10 multiplicada por la mediana, 36 más 16 sobre 2, lo cual me da 260. Ahora te invito a que practiques con los ejercicios de la página 126 a 131 de tu libro de actividades.